Buen día, amados oyentes y los que nos están viendo también a través del internet. Iniciamos esta bendita mañana del Instituto Bíblico Radial con la continuación de la materia La historia de la Iglesia 1, para gozarnos, mi amado, de la obra poderosa del Espíritu Santo, que en esa infinita gracia de nuestro Padre eterno y por la intercesión de nuestro Señor Jesucristo está en la tierra, para que usted y yo podamos ser llevados a la verdad, podamos ser exhortados si nos apartamos del camino, y consolados, mi hermano, para que volvamos a los pies de Cristo y vivamos agradecidos todo el tiempo de salvación tan grande. Sea el Señor, pues, glorificado esta mañana y en nuestras vidas, y lo que vayamos aprendiendo sea para exaltar su nombre y saber que Él es fiel, verdadero, y que la obra del reino de Dios está en su poderosa mano. Él hará y nosotros confiamos en Él. Bien, mis amados. Hechos 9. Sale de Jerusalén un hombre lleno de odio, dice, iba resoplando, dice, enojo e ira en contra de la iglesia, y antes de llegar a Damasco tiene su encuentro con el todopoderoso Señor Jesús. La luz aparece y es tan intensa que no puede soportarla. Se cae de su caballo. El caballo, mi hermano, en la Biblia representa dos cosas: valentía, ya que el caballo no se arredra ante nada, mi hermano, pero también significa orgullo. Por eso, inclusive, si usted lee la porción de Samuel, donde da la narración de los reyes, les dice que el rey no tenga muchos caballos, o sea, para que no se vaya a creer, para que no se vaya a enorgullecer, pues va en un caballo, va Saulo. Se encuentra con el Señor, Él le reprende que lo esté persiguiendo. El que persigue a la iglesia de Jesús persigue a Jesús, ya que la iglesia es su cuerpo en la tierra, que obra conforme a sus instrucciones. Amén. Y ahora Saulo llega, queda ciego, luego llega Ananías, le devuelve la vista por instrucciones del Señor Jesús en una visión, y ahora ya la iglesia ya no está solo en Samaria. Ahora la iglesia ya está en Damasco, ya empezó a expandirse, ¿verdad? Como cuando tiramos una piedra en una fuente, empieza a moverse, todas las ondas salen del centro y empiezan a alcanzar las orillas. Ahora ya está en expansión el Evangelio ya está corriendo, ya no hay nada que lo detenga. Y aquel que venía a perseguir a la iglesia, ahora se suma a la iglesia. Después de 3 días de ceguez, de ayuno y oración, Pablo es transformado. E inmediatamente empieza a él a predicar que Jesús es el Hijo de Dios. Y entonces la iglesia en Damasco se ve fortalecida, pero también empiezan las persecuciones para Saulo. Y ahora los mismos judíos que lo enviaron 3 días antes, mi hermano, ahora empiezan a perseguirlo, a sorprenderse, y aún más desean matarlo. Amén. Tiene apenas unos días de haberse convertido, pero ya está predicando con todo denuedo, y sus enemigos, los del mundo, ¿verdad?,
los que están en tinieblas, a las cuales él pertenecía, igual que tú y que yo, mi hermano, ahora se han convertido en sus enemigos. Sucederá, ¿por qué? Esa es algo que ya está determinado. Yo no vengo a meter paz, yo vengo a meter espada. Amén. Para que se confronten los de la luz contra las tinieblas, quienes sean, en la familia, en la parentela, en el círculo de amigos, en el trabajo, en la ciudad donde vivimos, en cualquier área que nosotros estemos verdaderamente viviendo la palabra del Señor, las tinieblas van a tratar de estar en contra de nosotros. Y así le está sucediendo a Pablo. Ahora aquellos que lo tenían en alta estima son ahora sus enemigos. Lo consideran un traidor. Y de esta manera, mi hermano, empieza ya el plan de Dios a caminar ahora aceleradamente. Pedro es enviado a la casa del gentil Cornelio. Ya se llegó al momento en que la iglesia tiene que alcanzar a los gentiles. El mayor número de las personas que componen como habitantes de la tierra son los gentiles. El número de los judíos es reducido. Aún ahora no pasan de 20 millones de judíos, con todos los diversos tipos de judíos que hay. Y en todas partes del mundo no pasan de 20 millones. Entonces, prácticamente la población de la tierra es gentil. Por eso el Señor llevó el mensaje desde ese tiempo a los gentiles. Ahora bien, el Señor ya le enseñó a Pedro que lo que él llama limpio, nadie lo puede llamar impuro. Amén. Entonces, llega Pedro a la casa de Cornelio, sea ahí el primer derramamiento del Espíritu Santo con la intensidad y el poder que lo hubo en el aposento alto, y ahora ya hay toda una familia de gentiles ha sido lleno del Espíritu Santo. Ellos después empezarían a llevar a sus amistades romanas también de este mensaje. Por eso vemos cómo va corriendo de una manera tan acelerada que Pablo señala en sus escritos gente que estaban en los niveles más altos de gobierno o de amistad con la gente que detentaba el gobierno, que había ya recibido el Evangelio. Después veremos, caminando un poquito más, cómo se va convirtiendo, aún los de la casa del emperador se van convirtiendo, amén. Pero tenemos ya, esos en el capítulo 10, queda abierto ya a los gentiles, lo cual se ve con una mayor expansión, una mayor amplitud en Antioquía. Y ese es el capítulo 11, mi hermano. Los que aman a Dios, todo lo que les sucede es para bien. Esto es, a los que han sido llamados conforme a su propósito. Amén. Bien, pues aquí Hechos 11:19 nos dice: los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. O sea, salió un grupo de judíos que salieron de Jerusalén por la persecución tan terrible que tenía Saulo sobre la iglesia, y llegaron, aquí dice, a 3 lugares: Fenicia, Chipre y Antioquía. Pero estos nada más le hablaban a los judíos, por lo tanto eran judíos convertidos, amén, pero que creían que solamente era para los judíos la salvación. Dice: había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús.
y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Anótele usted, mi amado, usted que tiene esa gracia de anotar, Hechos 11:20 indica la primera ocasión en que el Evangelio se le da directamente a los gentiles. Aquí la palabra griegos ya significa gentiles. Amén. ¿Por qué podemos determinar? Bueno, veíamos en el capítulo 6, donde se estableció a los diáconos, que decían, ahí hablaban de los judíos griegos y de los judíos hebreos. Pero en este caso ya no. ¿Por qué lo analizamos de esa manera o lo entendemos de esa manera? Porque en el versículo anterior nos dice que pasaron a Chipre y Antioquía, pero ellos no le hablaron sino solo a los judíos. O sea, estos eran otro tipo de personas, y luego llegaron otros varones. Los nombres de los que iniciaron la iglesia de Antioquía no tienen nombre en las Escrituras, no se sabe, mi hermano, cuáles eran los nombres de esos varones. Se infiere por muchas cosas, porque después se desarrollaría ahí la doctrina de los nicolaitas, que pudo haber estado ahí Nicolás, el diácono, y probablemente sí, porque creció muchísimo esa iglesia, mi hermano. Entonces, ya están los que salieron de Jerusalén, ya están en Antioquía, y ahora el evangelio lo están abriendo. Ya en el 10, Pedro le ha dado el evangelio al legionario romano, ¿verdad? Pero ahora, en este capítulo, estamos nosotros, ¿verdad? Ya no solo a Cornelio, sino a cualquiera. Ahora ya no es específica, sino ya se abrió. El evangelio ya se abrió. Amén. Bien, amados. Este es podríamos decir, donde se abre nuevas hojas de la historia de la iglesia, y ahora ya tenemos una iglesia vibrante, una iglesia que va creciendo aceleradamente. Dice, estos varones, cuyo nombre no se conoce, mi hermano, dice, y la mano del Señor estaba con ellos. Gran número creyó y se convirtió al Señor. Amén. Bien, hay una porción que dice, y el Espíritu de Dios agregaba cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y ahora nuevamente dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó. Entonces, ¿quién es el que realmente hace esa obra que prepara los corazones, como preparó el suyo y el mío, mi hermano? Es el Espíritu de Dios el que nos convence y redarguye de pecado. Esa es la mano de Dios que va agregando a la iglesia a los que han de ser salvos. Amén. Esto es una verdad para usted y para mí, mi hermano, porque a veces llevamos el mensaje de salvación en una mesa de 10 personas, y la que pareciera que está más opuesta al Evangelio, al final de compartir la bendita palabra, el Espíritu Santo empieza a obrar en ellos, y esas personas que al principio eran las más reacias, al final son las que reciben al Señor. Y las que parecía que ya estaban de alguna manera convencidas o decididas, salen con el clásico, bueno, todavía no estoy preparado, venga usted otro día y vuélvame usted a platicar del Evangelio. Amén. Y aquellos que parecía que estaban reacios, reciben al Señor y luego se vuelven unos grandes evangelistas. Dios sabe, los corazones, mi hermano, las caritas mienten mucho, ¿verdad? Hay muchos que tienen tienen el rostro de piedad, pero realmente en su corazón hay otras intenciones. Bien, fue tanto el número, mi hermano, de convertidos en Antioquía, que llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén.
Entonces la iglesia de Jerusalén envió a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Y ahí vamos viendo, mi hermano, algunas cosas muy particulares. Amén. ¿Por qué fue solo Bernabé si generalmente iban de dos en dos? Ya tenían ellos la instrucción y tenían el conocimiento. Y aquí envían a Bernabé. Si la iglesia crecía, ¿por qué no iban los apóstoles de Jerusalén? Ahí está pasando una situación muy particular, mi hermano, en la que los apóstoles se están volviendo reacios a salir de la ciudad de Jerusalén o a los lugares aledaños a él. Pero todavía no hay en su ímpetu el de ir a otros lugares, a otros pueblos, ¿verdad? Será con la muerte de Jacobo, mi hermano, que es decapitado por Herodes, el nieto, y de esa manera ellos ya salen de Jerusalén y entonces lo dan constancia de ello las cartas de Santiago, las cartas de Pedro, ¿verdad? De cómo fueron ya ampliándose a otros lugares. Pero hasta este momento siguen ellos todavía en Jerusalén haciendo la obra, pastoreando a todos los que ya se habían convertido en Jerusalén, ¿verdad? Pero ya está incluida Samaria, ya está incluido Damasco, ¿verdad? Entonces ya era el tiempo de salir. Bien, entonces Bernabé es enviado. Bernabé llega a Antioquía y dice, y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles a Dios. Estoy en el capítulo 11. Amén. Era varón bueno, Bernabé, lleno del Espíritu Santo y de fe. Se tenía cualidades muy propias para la obra pastoral que hacía Bernabé. Era bueno. ¿Qué quiere decir bueno? Su carácter. Por eso Bernabé quiere decir hijo de consolación. Bernabé era un conciliador, era un hombre que siempre estaba tratando de traer a paz a todos, era un hombre verdaderamente, como dice la palabra, varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Amén. O sea, era un personaje verdaderamente, pues, digno de estar alrededor de él. Entonces, después, cuando vio Bernabé la multitud y él estaba solo, recordó que Saulo lo habían enviado a Tarso. Entonces, Antioquía de Tarso está relativamente cerca, mi hermano. Sabemos que el Señor es el que obra en los corazones. Él pone el querer como el hacer. Le recordó que su hermano Saulo estaba en Tarso. Él estaba esperando en ese momento, mi hermano, el llamado, porque cuando él salió de Jerusalén, los apóstoles le dijeron que le enviarían a llamar cuando ya se pudiera incorporar a la obra. Pero de esa fecha que él salió de Jerusalén a este pasaje, mi hermano, ¿qué quiere decir? Del capítulo 9 al capítulo 11 han pasado más de 12 años. Amén. Esto lo narraría Pablo mismo en el libro de Gálatas, ¿verdad? Y dice, entonces Bernabé fue por Saulo, y cuando le encontró, le dijo, acompáñame, vámonos en Antioquía. Hay una hermosa iglesia en Antioquía, pero yo no puedo solo, es una gran multitud, se están convirtiendo muchísima gente. Necesito que me ayudes, Saulo, tú eres un maestro. Necesito, yo pastoreo y tú enseñas, Pablo. Y así se hace, mi hermano, ese dúo, amén, extraordinario. Definitivamente extraordinario. No podía ser más. Saulo, hombre de carácter, entregado y comprometido totalmente con Dios hasta exponer la vida. Bernabé, hombre de conciliación, hombre de paz, hombre tranquilo,
Amén. El conocimiento que tenía Saulo de las Escrituras era abundante, de tal manera que juntos, mi hermano, tenían un equipo muy sólido, muy adecuado para poder pastorear a esta multitud de Antioquía. Amén. Y luego tenemos en el capítulo 11 que Ágabo llega a Antioquía y da profecía, profetiza que iba a venir una hambre muy grande en la tierra. Esto se cumplió en los tiempos de Claudio César. Por lo tanto, los discípulos que estaban en Antioquía, cada uno conforme a sus posibilidades, como dice la palabra, de cada uno de acuerdo a sus posibilidades, con corazón contento, unieron y le enviaron socorro a sus hermanos que habitaban en Judea. Amén. Esto lo hicieron y es el tiempo hasta entonces que vuelve a regresar Bernabé y Saulo, amén, sobre todo Saulo, que había estado tanto tiempo fuera, y lleva lo que le enviaban sus hermanos. Ahora, miren, mis amados, cosas que debemos entender. Capítulo 4, capítulo 5, dice que todos vendían lo que tenían y lo hacían llegar a los pies de los apóstoles para que fuera compartido entre todos. Y ninguno tenía necesidad. Amén. Precioso. Y ahora estamos viendo en el capítulo 11 que están pasando hambre, que ahora son los gentiles, el pueblo gentil de Antioquía, mi hermano, los que hacen la recolección, ¿verdad? Claro, deberían de haber habido algunos judíos también conversos, claro, pero es ya la iglesia fuera de Jerusalén la que le envía a la iglesia de Jerusalén un apoyo económico para que puedan subsistir del hambre que tenía. Tal vez le mandaron cereales, tal vez le mandaron panes, tal vez le mandaron muchas cosas, vino, aceite, en fin. Pero aquí lo importante es lo siguiente: ¿cómo es que esa iglesia que estaba en el capítulo 4 y el capítulo 5 en abundancia, en el capítulo 11 se encuentre, amén? Por eso cuando nosotros nos decidimos a estar dentro de la voluntad del Señor, mi amado, debemos de permanecer todo el tiempo en su voluntad. Porque el hecho de que hayamos hecho algo bueno hace 2 años, de que hayamos sido unos grandes evangelistas, de que hayamos sido unos grandes servidores en la iglesia, no es un seguro para que después yo deje de hacerlo. Lo que nosotros recibimos, mi hermano, todos los días es la gracia y el amor de Dios y su misericordia. Pero si yo de alguna manera dejo de hacer su voluntad agradable y perfecta, entonces yo empiezo a ver en mi vida cómo también empieza a mermar, a escasear, amén, las cosas que antes yo tenía suficientes. Claro, me estoy apartando de la luz, mi hermano. Por eso nosotros debemos de vivir una vida cada vez mayor, más intensa, más comprometida, más llevada al cumplimiento de su palabra y de sus enseñanzas. Y yo iré creciendo, yo iré de gloria en gloria. Toda la iglesia está determinada por el poder de la palabra de que nosotros vayamos de gloria en gloria, de gloria en gloria, mi amado. Pero si yo me enfrío, pero si yo empiezo a hacer uso de, como Él me está bendiciendo, yo empiezo a desviarme, empiezo a ocupar mi tiempo en otras cosas, empiezo a ocupar los recursos que Él me ha dado para simplemente satisfacción de los deseos de la carne, entonces, mi hermano, yo soy un mal administrador de los bienes del reino de Dios. Entonces, ahora Bernabé
y Saulo, en ese orden. Bernabé es el pastor, Saulo es su ayuda. Amén. Se van a Jerusalén, pero cuando regresan de Jerusalén, viene con ellos Juan Marcos. Amén. Juan Marcos tenía un parentesco con Bernabé, era sobrino de Bernabé. Amén. Entonces, joven para estas fechas, Juan Marcos, cuando él escribe su evangelio, mi hermano, él narra que cuando el Señor Jesús falleció, había un jovencito que estaba envuelto en una sábana. Él es Juan Marcos, mi hermano, porque es el único que pudo haber sabido que estaba ahí. Y ahora han pasado el tiempo que tenía la iglesia cuando perseguía a Saulo, los 12 años de Saulo, así que relativamente, bueno, jovencito en la práctica del ejercicio de la evangelización, porque por aquí ha de haber tenido arriba de 35 años, Juan Marcos, pero él había estado encerrado, acompañando todo el tiempo a los apóstoles, viendo cómo enseñaban, cómo evangelizaban, pero en una ciudad, ¿verdad?, en un círculo muy, muy pequeño. Ahora va a lugares amplios y abundantes de gente, pero que ya no son judíos como ellos, sino que también había muchos gentiles con costumbres diferentes, forma de entendimiento diferente, mi hermano, con una pasión diferente, ¿verdad? Ya no con la religiosidad que había en la ciudad de Jerusalén, sino con el gozo, la paz, la alegría que daba la salvación. Amén. Bien, en el capítulo 12 vemos ya que Herodes mata a espada a Jacobo, el hermano del apóstol Juan, ¿verdad? Es el primer apóstol que muere, y muere en Jerusalén por espada a cargo de Herodes el nieto. Amén. Y Herodes vio que esta decapitación de Jacobo pues había alegrado mucho, y como lo que le interesaba a Herodes era tener contento a los judíos. Él no tenía problemas religiosos, porque ellos realmente eran idólatras, eran politeístas, tenían muchos dioses. Entonces, cuando vio que la muerte de Jacobo había sido muy bien recibido y le había agradado a los judíos, entonces envió a que tomaran prisionero también a Pedro. La intención de Herodes, el nieto, era matar también a Pedro, decapitar también a Pedro, mi hermano. Y lo tomó después de la Pascua. Lo puso en la cárcel y lo entregó a 4 grupos de soldados. Amén. ¿Cómo operaban estos soldados, mi hermano? Era tremendo. Se dormía, estaba acostado un soldado, mi hermano, estaba encadenado a la mano de Pedro, otro soldado a la otra mano, un soldado a su pie y otro soldado a su otro pie. De tal manera que cualquier movimiento que Pedro hiciera, pues tenía compañía. Amén. De esta manera, nada más estaba esperando, porque lo capturó en el día de la Pascua, que pasara la Pascua, que era ustedes saben que la Pascua es un día de reposo muy especial para el pueblo judío, que no sale de su casa, sino ahí hace lo que Éxodo 12 les determinó que hicieran. Y Herodes está esperando que pase la Pascua para sacar a Pedro de la cárcel y decapitarlo. Amén. Y hay una porcioncita hermosa ahí en Hechos de los Apóstoles 12:5, donde dice: pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. O sea, Pedro está en la cárcel, pero toda la iglesia de Jerusalén está orando por él, para que Dios interceda, lo guarde, lo cuide. Y
la oración tiene respuesta. Se presentó un ángel del Señor, amén, adormeció a toda la guardia. Dice, también Pedro estaba dormido, mi hermano, porque dice, y tocando Pedro en el costado le despertó, amén, estoy en el 12:7, y le dijo, levántate pronto, y en ese momento las cadenas se cayeron de sus manos, amén, o sea, quedó libre, amén. Y el ángel lo va sacando, mi hermano, abren las puertas, abren las puertas de las prisiones, pasan en medio de las guardias y lo lleva hasta la puerta que daba a la calle, le abre la puerta y ahí, amén, el ángel lo deja ya en la puerta, ya está salvo, de ahí en adelante él ya tendrá que decidir lo que tiene que hacer, amén. Y entonces en ese momento Pedro vuelve en sí, amén. Él pensaba que estaba soñando. Era tan poderosa la obra que estaba haciendo el ángel ahí que él mismo creía que estaba inmerso en un sueño, pero cuando abrió la puerta y sintió el fresco de la calle, ¿verdad? Él volvió en sí, dice, y dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Amén. ¿Qué era lo que esperaba el pueblo judío? Ver su muerte. Amén. Entonces, el ángel con la mano le hizo, perdón, entonces él fue a la casa de Juan Marcos precisamente, y ahí lo recibe, ya saben la historia, ¿verdad? Donde lo recibe Roe, donde lo confunde con su ángel, amén. Y él les narra cómo fue que el Señor lo rescata de la cárcel, crece de nuevo la fe de toda la iglesia y él se va a otra parte. ¿Por qué? Para ya no ser otra vez capturado por Herodes. En ese momento, mi hermano, Pedro se sale de Jerusalén. Los otros apóstoles también salen de Jerusalén. Amén. Ya empiezan a evangelizar en otras partes, ya empiezan a hacer viajes misioneros también, ellos. Y el Señor ya dijo, en Jerusalén ya fue suficiente, el tiempo de Jerusalén ya está cubierto, amén. Bien, entonces, ¿qué está sucediendo? Y ahora viene el capítulo que confirma el apostolado de Saulo junto con el de Bernabé, porque los dos salen como apóstoles, mi hermano, amén. Uno cumpliría la plenitud, el otro después desistiría. Por eso decimos que lo que se empieza se acaba, mi hermano. Cuando entran los sentimientos del corazón o los pensamientos de la cabeza, entonces nosotros nos apartamos de la voluntad de Dios. Sin embargo, a quien le habían dado la profecía y el mensaje se llamaba Saulo, ¿verdad? Es instrumento útil me es este. Yo lo enviaré al pueblo judío, a los gentiles, y aún con gobernantes y reyes me dará a conocer. Esa profecía, mi hermano, era para Saulo y no era para Bernabé. Bien, pero ahorita los dos están juntos. Bernabé es el que está a la cabeza en Antioquía y Saulo está de compañero con él. Entonces llegamos al capítulo 13. Había entonces en la iglesia que estaban en Antioquía profetas y maestros. Amén. Estaba Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger o Negro, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el que quería matar a Pedro. Este Manaén había crecido de pequeño con él, pero ya está convertido, mi hermano, y forma parte de la iglesia de Antioquía. Y entonces dice, ministrando estos al Señor y ayunando, ministrando es en la oración, mi hermano, amén, en la atención del ministerio. Y dijo el Espíritu Santo, amén. Ellos estaban en la obra y el Espíritu Santo les dijo,
apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Amén. Ahora son llamados. ¿A qué? A un ministerio. Ya no a salvación. Llamados a salvación. Y luego hay otro llamado que es para el ministerio. Amén. Aquí están siendo llamados para el ministerio. Amén. Entonces, habiendo ayunado y orado, quienes, los profetas y maestros que estaban en Antioquía, les impusieron las manos. El presbiterio de Antioquía le impuso las manos a Bernabé y a Saulo y los enviaron. Y cuando son enviados por un presbiterio, mi hermano, van en función de apóstoles. Entonces, tenemos una gran confusión con la palabra apóstol, pero eso lo trataremos un poco después, mi hermano. Ahorita estamos viendo cómo el Señor está usando su sabiduría, su poder. Él está moviendo los tiempos, mi hermano. Él está moviendo los tiempos. Amén. Nosotros pensamos, no, voy a hacer esto, voy a construir esto, me voy a ir a una misión, no, mi hermano, si no es el tiempo de Dios, todo lo que usted haga no va a prosperar, no va a prosperar. Va usted a gastar tiempo, va usted a gastar recursos y hasta se va usted a desanimar de ver que las cosas que usted emprende no concluyen. Y esto es porque es conforme a su voluntad. Y la iglesia no se mueve conforme a la voluntad de ninguno, sino conforme a la cabeza que está sentada en el trono. Amén. Bien. Entonces ya son enviados y llegan, se embarcan en una nave y llegan a Chipre. Chipre estaba muy cerca de Antioquía. Relativamente, mi hermano, era una isla que estaba enfrente de Antioquía. Así que, y ahí era la tierra, si usted recuerda, mi hermano, de ahí era Bernabé. Amén. Entonces Bernabé dice, bueno, vamos a Chipre, allá están mis conocidos, mis familiares, vamos a llevarles el mensaje. Y entonces llegan a Chipre, amén, y ahí llegan a una ciudad que se llama, la primera ciudad donde predicaron se llamó Salamina. Amén. Llegaron ahora Bernabé, Pablo y Juan Marcos. Amén. Juan Marcos está viendo el nuevo mover, el mover de la evangelización de judíos y de gentiles. Y entonces, después de haber ellos predicado en Salamina, atravesaron toda la isla de un lado para el otro, y en el otro lado estaba la ciudad de Pafos. Amén. Ahí en la ciudad de Pafos estaba la sede del cónsul que gobernaba toda la isla de Chipre. Amén. Y ese procónsul, cuyo nombre era Sergio Paulo, ¿verdad? Era un hombre prudente y quería conocer de ese mensaje que se diseminaba por todo el imperio romano, que hablaba de un Mesías, que hablaba de el que había venido a redimirnos de nuestros pecados y nos llamaba a un evangelio de paz, de amor y de conciliación. El procónsul, pues, mandó a llamar a Bernabé y a Saulo, porque él deseaba oír la palabra de Dios, deseaba conocer del evangelio. Amén. Pero junto a él, como era un hombre con una hambre espiritual, también tenía cerca de él a un personaje llamado Elimas, o Bar Jesús, ¿verdad? Este Elimas era un mago como Simón. Había muchos de esos en ese tiempo, mi hermano, que se ganaban esa vida engañando, como pues también lo hay el día de hoy. Y estos, generalmente los astrólogos, los adivinos, los que tiran las cartas, los que leen los astros, están cerca de los que tienen poder, mi hermano, o tienen riquezas, porque estos quieren saber cuándo son los tiempos propicios, cuándo es conveniente invertir, cuándo es bueno empezar una guerra. Están rodeados, mi hermano. Pareciera que no, pero todos los gobernantes del mundo tienen sus gurús a su lado que les van diciendo cosas espirituales.
Esa es una necesidad en el hombre, mi hermano. Solo que pues no lo sacan a las cámaras y lo tienen muy discretamente guardado. Amén. Entonces, Bernabé le está predicando a Sergio Paulo, el procónsul, y el Limas intervenía. Y el Limas decía, no, eso no es cierto. No, eso es mentira. No, Jesús no existió. Y, en fin, él contradecía lo mismo que hacen ahora los que no conocen del Evangelio, pero que son instrumentos de las tinieblas, ¿verdad? Entonces, él constantemente contradecía. Entonces, dice en Hechos 13:9, amén. Y aquí es otro de los de los versículos importantes que hay en Hechos de los Apóstoles. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo y fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Amén. O sea que Pablo, en ese momento, ¿qué quiere decir? Lo ató, mi hermano. Declaró la palabra y lo ató. Y ahora le va a dar la sentencia. Ahora pues, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol algún tiempo. Inmediatamente sobre la oscuridad, el cumplimiento de la sentencia, inmediatamente cayeron sobre la oscuridad y tinieblas, y caminaba alrededor y buscaba a quien le condujese de la mano. Aquí tenemos. Primero, 9. Saulo ya no se llama Saulo, le cambian el nombre. En ese momento cambia totalmente. Hermano, el ministerio. En ese momento cambia la misión. Y lo más hermoso de esto es, dice, Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo. Aleluya. O sea que la obra que hizo Pablo fue una obra determinada por el Espíritu Santo. Y es la forma como debemos de obrar. ¿De quién es el poder? ¿Suyo, mío, mi hermano? De nadie. Amén. Sino el poder viene del Espíritu Santo de Dios en nosotros, o de algún engañador. Amén. Pero aquí Pablo tiene de Dios y él exhorta, primero calla, ata, enmudece a Elimas y luego declara su sentencia. Y como el procónsul, mi hermano, sabía lo que es poder, porque él lo ejercía, él decía, agarren a fulano, métanlo a la cárcel, lo metían, latiguenlo, lo latigueaban, lo soltaban. ¿Ven? La gente de poder emocionada inmediatamente cuando ve un acto de poder, mi hermano, que está por encima de la capacidad del hombre. De esta manera el procónsul vio lo que le sucedió a Elimas, amén. Entonces, maravillado, creyó en la doctrina del Señor. ¿Qué le estaba diciendo? ¿Qué le estaba enseñando, mi hermano? Que el Señor habría cosas que haréis, a los cojos, vista a los ciegos, y dijo, mayores cosas haréis. El procónsul está viendo que con una palabra que declaró Pablo, ha dejado más el mago, quien ha enseñado tanto tiempo, y obviamente como Simón ha de haber hecho actos sorprendentes de magia, pero está inútil. Amén.
que es de las tinieblas se va a las tinieblas. Pero de las tinieblas se puede venir a la luz, como Pablo le sucedió, si esa es la voluntad. Amén. Aquí, y esta es, comparto con ustedes, mis hermanos, cuando cambiando el orden de los nombres, no te olvides Bernabé y así. Pero Bernabé, mi hermano, era un hombre de carácter pusilánime. Por supuesto que no lo era, porque era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Pero era un gente. Amén. Tanto que Lima estuviera interrumpiendo tanto tiempo para el desempeño de la para la cual iban a ir. También se necesitaba la bondad, también se necesitaba, mi hermano, el carácter conciliador de Bernabé, pero para abrir brechas se necesita la punta de la flecha, no se necesita, mi hermano, lo que está en la que le da dirección, ¿verdad? Le da también tino y puntería a uno, no, se necesita la punta de la flecha, tiene que ser fuerte para que vaya abriendo, amén. Y esto es lo que está pasando en este momento, el carácter de Pablo, porque ya se va a llamar Pablo a partir del capítulo 13, amén, ya se va a llamar Pablo. Habiendo hecho esto, el procónsul aceptó el evangelio del Señor. Habiendo terminado ya la obra, ya salen de Perge a Panfilia. Panfilia ya está en el continente, mi hermano. Pero ahí ya Juan Marcos dice, yo me regreso. Yo ya no sigo con ustedes. Amén. La forma como ustedes están evangelizando, la forma como se comportan ustedes con ese ímpetu, con esa fuerza, ese deseo, ustedes, no, nosotros en Jerusalén somos más tranquilos, amén. Entonces yo me voy a los religiosos de Jerusalén y ustedes sigan adelante. Y así en el capítulo 13, versículo 13, se regresa Juan Marcos, amén. Así que no pudo ver mucho, no quiso ver mucho, se regresó a acompañar a Pedro. Haría una obra importante, muy importante después, mi hermano. De aquí vamos a tomar una porción para que veamos que a veces, ¿por qué había venido Juan Marcos? Porque estamos hablando de la historia de la iglesia para aprender, mis amados, pero aprender para que nosotros hagamos bien la obra de Dios, no para tener en nuestra cabeza mucha información. Cuando regresaron, amén, en el capítulo 12, regresaron con Juan Marcos, llevaron la ofrenda que habían enviado de Antioquía, la llevaron a Jerusalén. Ahí Bernabé habló con su sobrino le dijo, yo quiero ir con usted, ¿verdad? Bueno, pues vámonos a Antioquía. Llegaron a Antioquía, los apartó, pero ahí no le dijo el Espíritu Santo que trajera a Juan Marcos. Juan Marcos no estaba preparado, mi hermano, para hacer la obra que hacían en favor de los gentiles. Él había tratado con puro judío converso, que tienen otra forma de comportamiento, ¿verdad? Pero ahora está mirando y está conociendo lo que es el poder de Dios, lo que es el moverse en otras áreas, y esto realmente lo sacó de la forma como él estaba acostumbrado a vivir. Amén. Y esto hizo que regresara Juan Marcos y se pusiera bajo la dirección de Pedro. A partir de eso, Pedro lo empieza a acompañar en sus viajes a Pedro, mi hermano, con el que se sentía más cómodo, y Pedro le empieza a contar
todas las cosas, y Juan Marcos empieza a escribirlas. De tal manera que el regreso de Juan Marcos con Pedro fue de grande bendición, porque gracias a ello tenemos el Evangelio de Marcos. Aleluya. Que fue el primer evangelio que se escribió, el más corto, ¿verdad? Y curiosamente es el evangelio donde el Señor es el siervo y que se pasa todos los capítulos obrando, sanando, llevando el mensaje, orando en las noches, haciendo milagros, ¿verdad? Se ve el siervo de Jehová en la tierra, obrando todo el tiempo, mi hermano. Bien, entonces Juan Marcos se queda con Pedro, hasta después de la muerte de Pedro regresará con Pablo. Amén. Bien, esto ya está escrito en la carta de los Romanos. Después dice, llegaron pues a Panfilia, de ahí pasaron a Perge y llegaron a Antioquía de Pisidia, otra Antioquía, ¿verdad? Aquella en donde estaba la iglesia muy grandota era Antioquía de Siria, ¿verdad? De la provincia de Siria. Aquí esta Antioquía es de Pisidia. Vamos a hablar que llegaron a Pisidia para no confundir. Amén. Y allí entraron en la sinagoga un día de reposo, se sentaron, dieron la lectura de la ley, como se acostumbra. Dice, todos los días de reposo se leía porciones de las Escrituras. Amén. Y después de leer la porción de las Escrituras, invitaban, ya sea el que había leído o alguien de los que estuviera ahí, si tenía algún mensaje que decir conforme a lo que se había leído. Amén. Esa era la forma como se hacía la enseñanza en las sinagogas en los días de reposo. Amén. Muchos dicen, ya ven cómo Pablo y Bernabé y todos guardaban también el sábado. Mi hermano, póngase usted ahora en claridad esto, porque esta es una de las armas de los que guardan el sábado. ¿Está bien que alguien guarde el sábado? Claro que sí. Pero si alguien guarda el lunes, bendito Dios, aunque nosotros debemos de guardar todos los días. Si Pablo, mi hermano, únicamente hubiera ido los sábados a la sinagoga a enseñar el mensaje del Evangelio, ¿usted cree que hubiera logrado la obra que hizo? Si el año nada más tiene 52 sábados. Amén. Tendría que haber pasado, mi hermano, 7 años en lugar de 1, porque el año tiene 365 días. Pero si nada más él predicara los sábados, entonces tendría que pasar 7 años para que hiciera casi el equivalente a un año, 7 por 1, como que no hubiera logrado la obra tan extraordinaria que logró. Claro, por la obra del Espíritu Santo. Amén. Allí en Pisidia, mi hermano, ellos, más bien Pablo dio su primer sermón. Es ahí en Pisidia, Antioquía de Pisidia, donde se registra el primer sermón de Pablo, ya él en la cabeza de la misión que el Espíritu Santo ha determinado. Amén. Y luego le dijeron, vengan el siguiente día de reposo. ¿Qué les parece si nos vemos aquí el próximo sábado? ¿También? Pero, ¿y qué quedarían haciéndose, mi hermano, el domingo, el lunes, martes y miércoles en un lugar cuando van de misioneros? ¿Acaso un misionero nada más lleva el mensaje un día y todos los demás días se dedica a comer, a vestir y a dormir? ¿O todos los días se está haciendo la misión para la cual fue enviado? Amén. De tal manera que a la siguiente día de reposo, casi toda la ciudad, dice, se reunió para oír la palabra de Dios. Entonces, ¿qué estarían haciendo en esos días ellos? Evangelizando, mi hermano.
dándole a conocer a las gentes el Evangelio. Ahora se reúne casi toda la ciudad de Pisidia y quieren oír el nuevo mensaje que va a hablar en la sinagoga. Amén. Los judíos jamás habían logrado llenar la sinagoga, ahora ya no solo está llena, está repleta, hay gente fuera de las instalaciones, y empiezan de nuevo, después de la lectura de la palabra, empiezan a dar el mensaje. Pero aquí los judíos ya están en otra actitud. Amén. Ellos ya están llenos de celos. Ellos están molestos porque tantos gentiles lleguen a oír que también van a ser salvos. Nace en ellos, mi hermano, ese celo que siempre ha tenido el pueblo judío, porque solo ellos deben de ser salvos y los demás deben de ser gente que esté sometida a ellos. Y de tal manera que rebatían todo lo que Pablo decía, a ver, vamos a ver una porción. ¿Qué cosa hacía Elimas cuando Pablo le estaba dando al procónsul el Evangelio? No interrumpía, no se oponía al Evangelio y por eso Pablo lo dejó ciego. Bueno, el Señor lo dejó ciego. Amén. Pues ahora está sucediendo lo mismo en la sinagoga. Pablo está dando el mensaje, Pablo y Bernabé están hablando con todos ellos y los judíos se están contradiciendo, están blasfemando, se están oponiendo, están diciendo que esas cosas no son verdad. Amén. De tal manera que entonces Pablo y Bernabé deciden dejar la sinagoga y les dicen: a la verdad, necesario es que se les hablase primero a ustedes. A mí Jesucristo me mandó para hablarle primero a los judíos y luego a los gentiles. Amén. Pero como ustedes desechan la palabra que yo les estoy dando y se consideran que no son dignos del evangelio de vida eterna, entonces nosotros nos volvemos a los gentiles. Amén. Porque así me mandó a mí el Señor, le dice Pablo. El Señor me dijo a mí: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que haya salvación hasta lo último de la tierra. Y cuando los gentiles oyeron esto, mi hermano, se regocijaron y glorificaron la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Qué hermoso, mi hermano. Fiel es Dios hasta la eternidad, mi hermano, y le sigue llevando primero a los judíos el mensaje de salvación. Estos lo vuelven a desechar, entonces Pablo se vuelve a los gentiles. Amén. Y los gentiles con gozo, con alegría reciben, ¿verdad? Y os llevaré a celos con un pueblo que no era pueblo, porque los gentiles esperan del Mesías el mensaje de salvación. Y termina esta participación de Pablo y Bernabé y dice: y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Amén. Ojo, mi amado. Historia de la iglesia, escrita en Hechos de los Apóstoles. Solamente van a creer los que están ordenados para vida eterna. Mis ovejas oyen mi voz. Y los que estaban ya, de alguna manera, llamados por el Espíritu Santo, estos son los que creerán. No se desespere usted, no se afane usted, no considere usted que usted es el que va a convencer de salvación. Amén. La iglesia ha crecido porque el Señor agrega a los que han de ser salvos, a los que están ordenados para vida eterna. Amén. Así que nosotros, como Pablo y Bernabé, solamente seamos los heraldos, vayamos con denuedo de un lugar para otro, llevemos el Evangelio, y los que están ordenados para vida eterna oirán
y la iglesia crecerá. Amén. Y entonces, al finalizar de esta intervención en la sinagoga, hacen lo que el Señor les había mandado hacer. Y te lo voy a leer, mi hermano, porque esto tú lo puedes hacer. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, amén. ¿Qué quiere decir eso? Yo no me llevo de ustedes nada y soy libre. Si se salvan o se pierden, yo ya les traje el mensaje de salvación. Ustedes no quieren creer, yo estoy libre. Amén. Eso es lo que significa sacudir el polvo de los pies, mi hermano. No es maldición. Es simplemente que usted dice, yo ya cumplí. Amén. Muchas veces los mismos pastores en las congregaciones les dicen a sus ovejas, yo soy libre de la sangre de ustedes porque están entendidos de que no hay que adulterar, no hay que fornicar, de que no hay que mentir, de que a Dios hay que honrarlo, a Dios hay que darle honor, que el único al que hay que adorar se llama Dios Todopoderoso. Ustedes están entendidos. Si ustedes ya no lo cumplen, yo ya se los enseñé. Amén. Eso es algo semejante a lo que están haciendo ahí Pablo y Bernabé. Ha concluido el capítulo 13 y ya ellos están, mi hermano, en la tierra de los gentiles. Lo que pasó en Antioquía de Pisidia estará pasando en las siguientes ciudades. Los judíos, amén, entraron, por ejemplo, en el capítulo 14, entraron a Iconio, ahí entraron a la sinagoga de los judíos, hablaron con denuedo como siempre lo hacían, el Espíritu es el que habla por nosotros, y se convirtieron muchos judíos y muchos griegos. Pero los que no creyeron, los que se aferraban a sus tradiciones y costumbres, excitaron a la gente y corrompieron sus ánimos contra los hermanos, y por lo tanto los echaron fuera de la ciudad, ¿verdad? Y luego así van caminando, haciendo señales y prodigios Pablo y Bernabé. Amén. Y va pasando lo mismo. Las ciudades se dividen, unas a favor de Pablo y Bernabé y otras en contra de ellas, ¿verdad? Gentiles que creen, muchos judíos también que se convierten a la fe del Señor Jesús, también del otro lado, muchos gentiles que no creen y judíos que se oponen al Evangelio. Y entonces van caminando por muchos lugares y de esta manera trataron, por ejemplo, en Iconio, trataron de apedrearlos, ¿verdad? Que era una forma como se mataba a los blasfemos. Tuvieron que salir de Iconio, mi hermano, y se fueron a Listra y luego a Derbe. Y por todos los lugares donde pasaban, ellos predicaban el Evangelio. Amén. Vamos, luego llegaron a Listra. En Listra estaba el hombre que estaba tullido. Pablo está dando el Evangelio y se da cuenta que hay un hombre que está tullido. Él se acerca y ve en los ojos del hombre que tenía fe y tenía el anhelo de ser sanado, creyendo lo que había dicho Pablo. Entonces Pablo le dice, levántate sobre tus pies, y en ese momento, igual como pasó con el tullido de la puerta de la Hermosa por Pedro, ahora Pablo lo levanta, amén, y él saltó, dice, y anduvo. La gente lo mira, lo que ha pasado, ese maravilloso milagro, y entonces dicen, los dioses nos han visitado. No se olviden que están en tierra griega, donde todo lo que pasaba sobrenatural se le adjudicaba a los dioses. Amén. Si llovía era porque los dioses estaban contentos, si no llovía era porque los dioses estaban enojados. En fin, todo se lo asignaba a los dioses, y entonces le dijeron, estos son dioses, y han descendido del cielo a nosotros, ¿verdad?
Y entonces les pusieron un nombre, mi hermano. A Bernabé le pusieron el nombre de Júpiter, que es el padre de los dioses, y a Pablo le llamaron Mercurio. Mercurio era el dios que traía el mensaje de los dioses, ¿verdad? Una equivalencia a lo que es el ángel Gabriel para nosotros. Para los griegos se llamaba Mercurio, era el mensajero. Entonces Pablo Mercurio, Bernabé Júpiter. Amén. Y en ese momento, mi hermano, lo llevan y ya le avisaron al sacerdote del templo de Júpiter, y el sacerdote ya viene con un buey, mi hermano, para el sacrificio, ya trae todos los implementos, y ahí se volvió, mi hermano, una romería, una peregrinación, y ya están festejando el milagro, amén, pero con una visión idólatra, amén. Pablo y Bernabé se rasgan sus vestiduras y dicen, no, nosotros hombres como ustedes, miren, somos hombres como ustedes. Entonces llegaron los judíos, otros judíos que venían persiguiéndolos desde Iconio, si te acuerdas, mi hermano, ¿verdad? De Antioquía, de Pisidia, de todos los lugares donde habían venido, ya se había juntado un grupo de judíos que venía atrás de ellos, mi hermano, para tratar de hacerles daño. Y estos lograron convencer a la gente que los habían engañado, y entonces los apedrearon, especialmente a Pablo, que era el que había dado el mensaje. Amén. Y lo sacaron fuera de la ciudad creyendo que Pablo había muerto, y lo dejaron en paz. Después llegarían los discípulos de Pablo y Bernabé, y lo encontraron herido nada más, lo levantaron, y obviamente lo atendieron. Y en este capítulo 14, versículo 19, termina el primer viaje de Pablo y Bernabé. De ahí de Listra se regresarían, ¿verdad? Ya hacen el recorrido, van hablando de la palabra, pero regresaron. Y ahí termina el capítulo 14, en donde Pablo regresa a Antioquía con Bernabé y les platican de todas las maravillas que ya habían hecho a través de la evangelización de muchos lugares. De esta manera, mis amados, el primer viaje misionero de Pablo ha sido extraordinario. Han dejado ya, por donde ellos van caminando, dejaban iglesias establecidas, lo que ahora le llamamos nosotros misiones, ¿verdad? Ya había una persona responsable, la capacitaban, le dejaban material para que pudiera apoyarse en él, le rodeaban de ayudas, y ya se formaba la misión, en donde ellos iban dejando ya organizados a los creyentes, porque eran un buen número de creyentes que se convertían en cada ciudad. De esta manera ya se va estableciendo una red. Si usted recuerda, mi hermano, llegaron a Chipre, en Salamina, luego cruzaron toda la ciudad, estuvieron en Pafos, luego salieron de esa ciudad. Quiere decir que ya quedaron algunas iglesias, algunas misiones de la iglesia establecidas en Chipre. Luego se fueron a Pergue, luego se fueron, mi hermano, a Iconio, luego se fueron a Listra, se fueron a Derbe, ¿verdad?, Panfilia. Entonces ya hay un buen número de misiones establecidas y deciden regresar. Amén. Habrían pasado tal vez algunos buenos meses. ¿Y qué es lo que vemos, mi hermano? Y aquí quiero avanzar un poco. Nos han dispensado un poco más de tiempo porque queremos hablar de una parte que es importante. El capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, mi hermano, marca una pauta de cómo debe la iglesia resolver toda controversia.
aún doctrinal, mi hermano. Lo que pasa ahora, y ese es un gran problema que estamos viviendo. ¿Problema por qué, mi hermano? Porque no queremos llegar a acuerdos. Amén. Queremos creer que nosotros somos poseedores de la verdad y entonces nos apartamos. No queremos reunirnos en un concilio, nazarenos, adventistas, presbiterianos, pentecostales, metodistas, amén, presbiterianos, para ponernos a aclarar doctrina, para que fuéramos iglesia con una forma de pensamiento, para que estuviéramos en la unidad del Espíritu, amén, y de esa manera se dejaríamos de tener nuestras pequeñas islas y nos convertiríamos en todo un continente como lo es la iglesia, que es una en toda la tierra. Para eso vamos caminando. Ya hay ocasiones en algunos países que se reúnen, mi hermano, unos con otros. Si nosotros no lo hacemos, el ecumenismo lo está haciendo. El ecumenismo está uniendo a todas las religiones del mundo en una sola. Entonces nosotros debemos de reunirnos, todas las congregaciones y denominaciones, en una sola iglesia, respetándonos, mi hermano, porque unos son ojo, otros son oreja, otros son manos, otros son hígado, otros son pies, etcétera, no iguales, no uniformidad, amén, sino unidad en el Espíritu. El corazón de la iglesia, la cabeza de la iglesia se llama Cristo, y de eso no debemos de apartarnos ninguno, amén. Pero sí debemos retomar principios de los que habla la Escritura para que se vuelva a tomar la dirección y el señorío del Espíritu Santo en la iglesia. Actualmente, mi hermano, muchas congregaciones y denominaciones han sacado al Espíritu Santo de la dirección de la iglesia y por lo tanto están como nave a la deriva, no saben a dónde van, no saben a dónde llegan, se suponen, amén, tienen brújula, sí, tienen timón, tienen buenas velas, pero no saben el lugar a donde van a llegar, amén. Entonces eso es el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles. Amén. ¿Cuál es el problema fundamental aquí? O lo hacen a mi manera o ustedes no son. Amén. Los judíos que se han convertido a la fe de Jesús, mi hermano, y que les llaman la secta del camino, esos quieren que la gente se vuelva judía para considerar que son salvos. Y por eso la circuncisión se convirtió en un motivo de discusión permanente. Dicen, ustedes no son hijos de Abraham porque no están circuncidados, ¿verdad? Por eso Pablo escribiría, mi hermano, en Romanos, que la circuncisión no es de la carne, sino es del corazón. Pero aquí los judíos tan acostumbrados, tienen, mi hermano, casi 2000 años de estar haciendo lo mismo, pues ellos creen que es necesario para poder participar de la descendencia de Abraham. Ellos no entienden que es por fe, sino creen que es por la carne como se adquieren los derechos de pueblo de Dios. Amén. Y entonces esta discusión, Pablo y Bernabé decían que no era necesario, que los que no eran judíos, el que era judío, por ejemplo, si quería circuncidar a su hijo, estaba en su derecho, amén, porque estaba guardando tradiciones de su pueblo. Pero el gentil no tenía por qué guardar una tradición a la cual no se le había llamado, amén. Y ese es el problema de querer meter a la ley a los que realmente están salvos por la gracia del Señor Jesús. Si un judío se quiere seguir para identificarse con la nación de donde viene,
etcétera, pues si quiere llevar un gorrito en la cabeza, ¿verdad? Pues bueno, que ande el gorrito en la cabeza. Si quiere ponerse una capa sobre el hombro, pues que se la ponga, si eso lo identifica con su pueblo, ¿verdad? Así como los del norte, por ejemplo, mi hermano, los del norte pues usan botas casi todos, y usan camisas de cuadros, usan sombrero, es una forma de identificación, ¿verdad?, de esa región, y bueno, la pueden seguir usando. No quiere decir que, veniste a Cristo, pues te quitas las botas y te quitas el sombrero. Amén. No, te quitas el odio, el resentimiento que tienes en tu corazón, circuncidas tu corazón y vienes a Cristo, eso sí, con sombrero y con botas. De la misma manera, los judíos pueden venir a Cristo, mi hermano, con su kipa en la cabeza y con su talit sobre los hombros, pero con el corazón circuncidado, no solo con la parte física, sino con la parte espiritual. Y eso era lo que se estaba tratando, ese era el encuentro que tenían, porque muchos sacerdotes ya habían aceptado el Evangelio, pero seguían guardando tradiciones y costumbres, como mucho cristiano que viene a la iglesia de Cristo y sigue guardando tradiciones y costumbres. Amén. Bien. Entonces se reunieron, mi hermano, se pusieron de acuerdo y dijeron, nos vemos en Jerusalén. Y todos subieron a Jerusalén, mi hermano. Por eso la palabra dice, de Jerusalén saldrá la palabra y de Sión saldrá la ley. Amén. Entonces se reúnen ellos en Jerusalén y empiezan. Y ahí empezó la discusión. No, que sí, que se circunciden. No, que guarden el Shabbat. No, que también hagan los ritos de purificación. Y que cuando se bauticen en un mitzvah. En fin, todos quieren imponer su forma de pensamiento. Pablo dice, no es necesario, todo eso son artificios, eso es la sombra de lo que había de venir. Ahora ya Jesús nos reveló la enseñanza y la luz. Amén. Y entonces, después de tanta discusión, Pedro se levantó y les dijo y les narró cómo fue a la casa de Cornelio. Amén. Él contó su experiencia. Y el Señor bajó un lienzo y 3 veces yo no quise comer, luego me envió a unos mensajeros, el Espíritu me dijo que yo recibiera a esos mensajeros y me fuera a la casa del gentil Cornelio. Amén. Porque dice, Dios que conoce los corazones, le dio testimonio a los gentiles, dándoles el Espíritu Santo. Lo mismo que nosotros recibimos en el aposento alto. No hubo diferencia, no hubo acepción de personas. Amén. Y entonces Pedro le dice, ¿por qué tentáis a Dios? Poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Tremenda. La conclusión de Pedro es tremenda. Todos esos que se consideran judíos mesiánicos, que andan guardando, mi hermano, los preceptos de la ley, Pedro ya eso lo trató hace 2000 años, mi hermano, y le dijo, ¿por qué tientan a Dios ustedes poniendo sobre la cerviz, es sobre los hombros, en la parte de la espalda, sobre la cerviz, un yugo que ni nuestros padres, amén, ni nosotros hemos podido llevar? Ni nosotros, amén, hemos podido llevar ese yugo. Aleluya. Vosotros guardáis la ley, pero ninguno de vosotros la cumple. Ya lo había dicho el Señor Jesús, mi hermano, que nadie cumple la ley. ¿Por qué queremos regresar otra vez a la ley si nadie la puede cumplir? Y Pablo hablará en Gálatas, mi hermano, de una manera tremenda sobre la ley. Amén. Y luego dice y termina Pedro, antes creemos, nosotros, que antes guardábamos la ley, ese yugo sobre nuestra cerviz que nunca pudimos llevar, pero ahora creemos
que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos. De igual modo que ellos. Si nosotros estamos en la gracia, seremos salvos. Y ellos, si permanecen en la gracia, serán salvos. No será por la ley, porque la ley no salva a nadie. Amén. Lea usted, mi amado, capítulo 15, y usted será libre de toda legalidad, de todo falso manto de religiosidad, y usted buscará la gracia del Espíritu y vivirá en paz y gozo, mi hermano. Entonces Jacobo, que era el que tenía a su cargo la iglesia en Jerusalén, tomó la palabra. Este Jacobo es el hermano del Señor, el que nació después de él, y le dice: Simona nos ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, para que tomara de ellos pueblo para su nombre. Ahí ya lo aceptaron, mi hermano, la misión a los gentiles, para que el resto de los hombres también busquen al Señor. Todos los gentiles busquen al Señor, sobre lo cual es invocado su nombre. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete, que no se moleste, que no se perturbe, amén, a los gentiles que se están convirtiendo a Dios. No sean tropiezo, no traten de imponer reglas o mandamientos que no corresponden, que no están dentro del Evangelio de Jesús. Amén, amén. Y termina esa reunión, dice: y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Esta es la carta. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, los judíos, a los cuales no les dimos orden, estos os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y que guarden la ley. Amén. ¿Es más claro, mi hermano? Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con vuestros amados Bernabé y Pablo. Amén. Porque le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Porque le ha parecido bien al que dirige la iglesia. Porque le ha parecido bien al que trae la verdad de los cielos a la tierra. Porque le ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga. Ninguna carga. Que vuestra cerviz no lleve ninguna carga. Solo estas cosas que son necesarias. Que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, que se abstengan comer de sangre, comer de ahogado o de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadla bien. Amén. De tal manera que el acuerdo, mi hermano, de todos los apóstoles, de todos los que ya tenían la misión a los gentiles, se reunieron en Jerusalén, los sacerdotes que ya se habían convertido, y llegaron a este acuerdo. Y este es el acuerdo, el único acuerdo, mi amado, que existe en las Escrituras. Por ahí los judíos mesiánicos andan que las leyes noéticas, que rescatando nuestras raíces debemos nosotros de guardar esta porción. Mi hermano, aquí está escrito, no es de lo que dicen o suponen, es lo que está escrito, mi hermano. Si usted quiere vivir correctamente delante de Dios, lea lo que está escrito en su bendita palabra. Vea usted lo que reveló el Espíritu Santo y viva conforme a lo que está escrito y no a las suposiciones de los hombres. Todo lo que salga de la boca de un hombre que no está escrito en la palabra se llama mandamiento de hombre, filosofía, doctrina de demonios, mi hermano, para ser textuales. Amén. ¿Y de qué fue lo que escribió el Espíritu Santo? ¿Qué fue lo que le pareció bien al Espíritu Santo? Amén. Jacobo
en el versículo 24, dice, hemos oído que algunos que han salido de nosotros, pero que nosotros no les hemos ordenado nada. Eso es de ellos. Les han inquietado con palabras y le han perturbado sus almas. Y les han mandado circuncidar y guardar la ley. Pero nosotros no le dimos esa orden, nosotros no le dijimos eso. Amén. Nada de circuncisión y nada de guardar la ley. Entonces es clarísimo, mi hermano. Y el acuerdo que llegaron fue, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos. Punto. No se debe comer lo sacrificado a los ídolos. Amén. Ya, eso está dicho. No se debe. No andemos discutiendo. Amén. Está muy sabroso el tamal, sí, pero es para la virgencita fulana y tal, ya no quiero el tamal. Está muy sabroso el cochito, sí, pero que es para el santo fulano y tal, ya no quiero el cochito. Ay, está muy rico lo que está bien, sí, pero eso es de lo que se puso en el altar del Día de los Santos Inocentes, ¿verdad? O el Día de las Almas, no quiero yo nada de eso. Aquí está. No comáis de sangre. ¿Qué cosa es, mi hermano? Todo lo que esté en sangre. Nosotros no podemos comer, por ejemplo, la carne, como dice, ¿cómo quiere usted su carne? Sangre, con sangrita. No, mi hermano, aquí dice que no comamos de sangre. Tiene que ser bien cocido el alimento. No se debe comer de ahogado. ¿Qué es de ahogado, mi hermano? No se le debe retorcer el pescuezo a la gallina, se le debe de cortar el cuello para que se desangre. Oh, que aquí traigo este conejo que me encontré tirado en la carretera, que lo atropelló un carro, pero está enterito, o un venado, ¿verdad? O un buey, o etcétera, cualquier cosa. No, mi hermano, porque ese se ahogó en su propia sangre. Lo golpearon, se estalló por dentro sus vísceras o sus pulmones y se bañó en sangre esa carne. Amén. Eso es comer de ahogado. Amén. Y de fornicación. Son 4 cosas. Amén. Que convinieron. Cuando la iglesia, mi hermano, estaba llena del Espíritu Santo, cuando todos los que estaban ahí reunidos eran los apóstoles, maestros, profetas, llenos del Espíritu Santo. Amén. No era una reunión de pastores que ni pastores son, no era una reunión de una congregación, mi hermano, que también están en pecado la mayoría, ¿verdad? No, es la iglesia en toda su fuerza la que está reunida en ese momento y está determinando lo que debemos nosotros cumplir, las únicas cosas que debemos de cumplir. No podemos cumplir 4 cosas. No queremos agradar a Dios. Queremos seguir haciendo lo que nosotros creemos y pensamos. Amén. ¿Cuándo vamos a someternos a la voluntad de Dios? Y yo termino diciendo, como le dijo el Señor, ¿hasta cuándo van a obedecer mis mandamientos? ¿Hasta cuándo verdaderamente ustedes van a saber que yo soy el Señor? ¿Hasta cuándo van a entender que yo soy su dueño? Que yo los compré a precio de sangre. ¿Hasta cuándo van a entender que es mi voluntad perfecta y agradable, lo que los puede salvar, lo que los puede bendecir? Amén. Y lo que los puede guardar. ¿Hasta cuándo? Iglesia, ¿hasta cuándo vamos a entender que solo hay un Señor, que solo hay un Salvador, que solo hay uno al cual debe de ser exaltado, servido y obedecido? Que el Señor de la gloria bendiga sus vidas, que el Señor de la gloria y su Santo Espíritu, mi hermano, nos exhorte de toda rebelión y venga a nosotros la paz de Cristo y sobre todo la obediencia como hijos del único y gran Señor. En el nombre de Jesús, pues, bendiciones a sus casas, a su familia, a sus congregaciones. Y unémonos todos, mis amados,